la historia y la memoria. Pareciera una lucha entre el bien y el mal, pero es una lucha de los pueblos. Una lucha ideológica entre dos modelos en pugna en la región. El capitalismo y su tendencia neoliberalista y, por otro lado, el derecho a la soberanía y autodeterminación de cada Estado-nación. Por esta razón, no es nada inocente que hoy se pretenda una fuerte ofensiva sobre algunos terrenos simbólicos y culturales que ya están consolidados en el imaginario colectivo. Se suponía que las naciones habían obtenido un consenso mayoritario sobre algunos temas, pero esto no es así, o bien los poderes fácticos buscan que no lo sea. Se trata de la batalla cultural por la historia y que se podría remontar a la época colonial de cada estado americano. Por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil reivindica la acción del terrorismo de Estado en su país. Macri, en más de una oportunidad, ha minimizado lo ocurrido en la dictadura militar de los 70 en Argentina. Iván Duque, en Colombia, y Luis Almagro, desde la OEA, han hecho peligrosas interpretaciones acerca del rol de Estados Unidos en la independencia colombiana y en la invasión a Panamá de 1989. Ahora resulta que no fue Simón Bolívar, sino Estados Unidos quien ayudó a independizar a Colombia. ¿Qué motiva que en este momento se quiera modificar los hechos históricos? Una acción nada inocente. Ofensiva por la reescritura de la historia. La batalla por la defensa de la verdad histórica. Pongamos el punto en la I. Tal vez el caso más grotesco de negación y de incluso reivindicación del terrorismo de Estado es la postura política del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El mandatario niega que el derrocamiento del presidente constitucional João Goulart en 1964 haya sido un golpe de Estado. Es famosa su intervención cuando durante el juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff hizo un homenaje al coronel Carlos Alberto Briante, uno de los principales jerarcas del aparato represivo, reconocido por la exmandataria como uno de sus torturadores directos. Ya como presidente, Bolsonaro autorizó a sectores de las Fuerzas Armadas a hacer actos de conmemoración del golpe de Estado el 31 de marzo de 1964. Jair Bolsonaro es vocero de los sectores más radicalizados de la derecha brasilera y allí sus intereses. Pero en los hechos, según el informe de la Comisión de la Verdad, la dictadura militar dejó casi 450 desaparecidos y miles de casos de persecución y tortura. Pasando por encima de la historia y por decreto, Bolsonaro dio de baja el trabajo del Grupo Perus, un equipo de antropólogos forenses que buscaba identificar restos extraídos de fosas comunes en un cementerio en San Pablo. Desde 2014, ese equipo analizaba cerca de 1.047 cajas con restos óseos enterrados como NN, evidenciando una operación de talante regional. Bolsonaro también reivindica las dictaduras de Alfredo Stroessner en Paraguay y Augusto Pinochet en Chile. En Brasil, las cúpulas de las Fuerzas Armadas siempre mantuvieron la memoria del golpe, pero lo hacían con muy bajo perfil y en los cuarteles. Desde que Bolsonaro está en el Palacio de Itamarái, el día del golpe es celebración oficial de la República de Brasil. Y actualmente, en el escenario actual, estamos viviendo nuevas formas de golpe de Estado. Golpes de Estado cargados de nuevos instrumentos que son golpes multifacéticos, son desestabilizadores, que tienen la intención de involucionar procesos de cambio, procesos de transformación, procesos antineoliberales, procesos revolucionarios. Pero hay que tener en cuenta que las nuevas expresiones golpistas en América Latina tienen nuevos ingredientes. Al justificar sus posturas, Bolsonaro señala que el golpe a Dilma Rousseff sirvió para frenar una supuesta avanzada comunista en la región. El mismo libreto que históricamente usó Estados Unidos para justificar todos los golpes de Estado contra los gobiernos progresistas, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. En esta línea discursiva destaca el eco del presidente de Colombia, Iván Duque. Durante una conferencia de prensa que realizó junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que los padres fundadores de Estados Unidos ayudaron a la independencia de Colombia hace 200 años, así como lo vuelven a escuchar. ¿Qué puede pensar un historiador de esta
atrocidad. Hablar históricamente de Colombia es hablar hoy de la situación de Colombia y del papel que juega como elemento desestabilizador en la región. Yo creo que Colombia hay que tenerlo como referente. Colombia ha querido también desde su lugar, desde su papel como aliado preferencial de la política norteamericana en la región, también ha intentado proyectar sus experiencias en materia de seguridad, en materia de política migratoria, y eso hay que tenerlo muy presente. No obstante, que hoy día está también en juego un proceso de recomposición de los entendimientos. Los datos históricos muestran que la gesta independentista colombiana fue liderada por el libertador Simón Bolívar, a pesar de la inacción de Estados Unidos. El 29 de octubre de 1812, James Monroe, como canciller de Estados Unidos, sostuvo que su país se encontraba en paz con España y que no podía dar ningún paso que comprometiera su neutralidad entre los conflictos que se daban entre la corona española y las gestas emancipadoras que recorrían la región. Ya en la Carta de Jamaica, Bolívar lamentaba que los hermanos del norte se mantuvieran como inmóviles espectadores de la guerra independentista. El 3 de marzo de 1817, el presidente James Madison logra que el Congreso apruebe una ley que prorrogaba su postura de neutralidad. A pesar de ese supuesto compromiso, reforzó la conspiración. Corsarios estadounidenses violaban esa neutralidad, contrabandeando armas y municiones para el ejército colonialista español. En 1825, el 21 de octubre, le advirtió a Santander que no quería que hubiera presencia norteamericana durante el Congreso de Panamá. Lo anterior es una pequeña parte de la evidencia histórica que muestra el papel de Estados Unidos. También pareció ser una ignorancia del mandatario colombiano Iván Duque al agradecerle a Pompeo la supuesta ayuda crucial de Washington en la independencia de Colombia. La verdad es que muchos coinciden que no fue nada ingenuo o que fue una cuestión de ignorancia. Duque lanzó un nuevo globo de ensayo para medir la vigencia de Bolívar en América, dice un artículo de Reinaldo Bolívar, profesor e internacionalista venezolano. Las reacciones ante semejante ataque a la historiografía de su país y de la región en general fueron inmediatas y muchas. Una de ellas, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien en su cuenta en la red social Twitter escribió: profunda y supina ignorancia finalmente salen a la luz pública y permite entender vergonzosos niveles de lacayismo a Washington. La dignidad colombiana hoy está mancillada por sus oligarquías y gobernantes. La historia la escriben los vencedores. Premisa que fundamenta el reciente y escabroso accionar de la derecha en lo que respecta a los hitos históricos, asentados en el imaginario colectivo a través de las redes sociales y medios de comunicación masivos afines a la ideología de su dominación. En este sentido, Luis Almagro, secretario general de la OEA, no escatimó en mayo pasado en catalogar la invasión hecha por Estados Unidos contra Panamá en 1989 como una cooperación para proteger los derechos humanos en ese país. Vaya borrón y cuenta nueva que quiere ser el Almagro, y vaya peripecia semántica y osadía que destroza la historia con tal de justificar una posible intervención en Venezuela. En los hechos, la invasión a Panamá de 1989 no tuvo nada de esfuerzo de cooperación, ni fue positiva para ese país, tal como lo dicen analistas y protagonistas de diversos puntos de vista políticos y más allá, la víctima, el pueblo panameño. En 1989, George Bush padre ejecutó la llamada Operación Causa Justa. Se trató del ingreso de 26.000 soldados para abolir los tratados del Canal y derrocar y capturar a Manuel Noriega, el entonces mandatario del país. Incluso, esas intenciones fueron reveladas con la desclasificación de documentos secretos de Estados Unidos, el 8 de abril de 1986. Un memorándum secreto del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos decía: nuestro objetivo es desestabilizar el país sin arriesgar nuestra presencia e influencia allí.
y al mismo tiempo tener una base legítima para abrogar los tratados Torrijos-Carter. En la nación centroamericana no existen cifras exactas sobre la cantidad de muertes que ocasionó la operación Causa Justa. De acuerdo a datos de la Asociación de Familiares de los Caídos, el 20 de diciembre de 1989 serían por lo menos 4.000 la cantidad de víctimas fatales. De este plan de reescritura de la historia, de reescribirla, no podemos eximir a Mauricio Macri, quien en distintas entrevistas ha negado, en varias ocasiones, algunas de las consecuencias más nefastas que tuvo la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Y como huellas imborrables están los testimonios de las víctimas de desaparecidos y torturados. Y para su pesar aún siguen apareciendo los nietos y nietas de las abuelas de Plaza de Mayo, que son los testigos vivos de tan atroz capítulo de la historia de Argentina. Por eso, los hechos son los hechos. Desde que asumió como presidente, su vínculo con los organismos de derechos humanos ha sido prácticamente nulo el rol de Mauricio Macri, un presidente que deslegitima la lucha de los organismos de derechos humanos en su país. Macri y los funcionarios que él ha puesto en su gabinete han puesto en duda reiteradamente el número de desaparecidos en Argentina, que llegaron a ser 30.000. Si bien ahora Macri intenta no evidenciar públicamente sus posturas sobre el golpe, ya que le ha valido soportar innumerables críticas en más de una ocasión cuando improvisa discursos, delata lo que realmente piensa. En una entrevista habló de guerra sucia y también se ha referido a que se debe saber la verdad completa. Se trata de dos eufemismos clásicos de la derecha argentina para desconocer que existió una dictadura cívico-militar que utilizó el terrorismo de Estado para imponer un determinado modelo económico-social. Varios funcionarios han hecho declaraciones que expresan su adhesión a la usualmente llamada en Argentina teoría de los dos demonios. Esa teoría refiere a que un determinado tipo de violencia se respondió con otro tipo de violencia. El gobierno de Macri precisamente busca reconstruir la historia y busca proyectar una nueva narrativa. Es decir, pero esto es absolutamente imposible. Creo que se ha avanzado muchísimo, aun cuando tengamos que reconocer los saldos todavía pendientes, pero se ha podido reconocer mucho en la recuperación de los derechos, en esclarecer lo que ha significado el periodo de la guerra sucia, en un contexto de grandes adversidades, porque hoy día la situación de Argentina se desarrolla en un contexto también de grandes desafíos y en un contexto de atmósfera conservadora, teniendo como vecino a Brasil, teniendo como vecino a una presidencia bajo los proyectos de Bolsonaro y con una rearticulación o intento de rearticulación también de los propios criterios neoliberales en su propio territorio. Entonces esto hay que tenerlo muy presente. No podemos perder de vista que al analizar la situación de un país hay que contextualizarlo y verlo con relación a lo que está aconteciendo en esta franja latinoamericana, y eso hay que verlo necesariamente en los espacios regionales. Estamos muy pendientes de lo que pudiera suceder en los próximos meses en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay. Hay que estar muy pendientes, sobre todo porque en esa franja del continente en octubre habrán elecciones. La política de desmemoria y la ofensiva por desdibujar hechos históricos se inocula por partes en todo el continente. La Constitución paraguaya de 1992 dice en su artículo 5 que el genocidio, la tortura, la desaparición forzosa, el secuestro y el homicidio de personas por cuestiones políticas son imprescriptibles. Aún así, la Cámara Penal estableció prescripciones por causas de derechos humanos, pasando por encima de resoluciones de la ONU. Para Martín Almada, galardonado con el premio Right Livelihood por comprobar la existencia del Plan Cóndor, existe una complicidad política imperdonable desde el Congreso paraguayo. Esto para Almada es parte de la democracia de fachada que rige a Paraguay desde 1989, cuando cayó Alfredo Stroessner, mas no la impunidad.
un sistema de gobierno en abierta complicidad del Poder Judicial e intereses políticos y transnacionales. Para Almada, la política de desmemoria inició desde que el Ministerio de Educación se negó a incluir el tema de los derechos humanos en las escuelas de Paraguay y hace parte de un plan continental, una suerte de apéndice del Plan Cóndor. A mí lo que me preocupa es la situación de América Latina. Me preocupa lo que está pasando en Brasil, me preocupa lo que está pasando en Colombia, me preocupa lo que está pasando en la campaña salvaje y criminal contra Venezuela. Venezuela es un país revolucionario que lucha por la defensa de su interés, que es el petróleo y los minerales preciosos, metales preciosos. Su análisis encuentra sustento en la realidad. En Chile, durante mayo y junio de 2019, las calles de Santiago se abarrotaron de estudiantes y docentes que rechazaron las reformas a la malla curricular de tercero y cuarto año de secundaria. Historiadores e historiadoras no tardaron en responder con un llamado a resistir el ataque contra la historia, la memoria y el pensamiento crítico y emancipatorio, condenando a las fuerzas que sostienen y se benefician del orden neoliberal en Chile y que atacan el pensamiento crítico y emancipatorio, recortando la asignatura de historia de los planes de estudio de la enseñanza media. Para los historiadores, estamos ante una tentativa de adecuar la educación media a las necesidades del sistema capitalista neoliberal, buscando reforzar solo aquellas competencias de los estudiantes, en tanto futuros trabajadores y consumidores acríticos del modelo, entendiendo que la reflexión ciudadana integrada, desvinculada de los procesos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales, solo puede traducirse en adoctrinamiento para la formación de sujetos irreflexivos, incapaces de contrastar conceptos teóricos con la realidad pasada y presente, por ende, dóciles reproductores del orden existente. Toda una operación sistémica y regional de desmemoria que parece desembocar en el posicionamiento mediático reciente en el presunto rol libertador, colaborador del Comando Sur. El pasado 9 de mayo, el jefe de esta unidad, almirante Craig Fowler, publicó en Twitter que estaba a disposición del líder opositor autoproclamado presidente Juan Guaidó para ayudar a una supuesta restauración del orden constitucional. Y en adelante se hizo más evidente la campaña de reescritura de la historia que hoy analizamos. El autoproclamado presidente Juan Guaidó solicitó públicamente al Comando Sur que coopere en una supuesta salida a la crisis. Por supuesto que esa cooperación no es más que una intervención para derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Pero ¿cómo quedaría la historia para ellos? Bueno, que el fin justifica los medios para salir de la dictadura. En su llamado al Comando Sur, el autoproclamado presidente usó los mismos argumentos que viene utilizando el gobierno de Donald Trump. Así ha dicho que su llamado al Comando Sur a una supuesta cooperación es para explorar todas las alternativas y todas las opciones. Como terminó diciendo el mismo presidente Trump, aseguró Guaidó ante diversos medios. El Comando Sur es uno de los 10 comandos de combate unificados que tiene Estados Unidos con responsabilidad de ejecución de planes de contingencia. Los medios de comunicación hegemónicos señalan que se trata de una unidad de cooperación. Ha quedado demostrado que Estados Unidos intervino en 41 ocasiones para forzar un cambio de gobierno en América Latina entre 1898 y 1994. Varias de esas intervenciones contó con la presencia del Comando Sur. En el marco de este plan de tergiversación de la historia y también de búsqueda por todos los medios de intervenir militarmente a Venezuela, tras 6 años de bloqueo y asedio estadounidense, el senador Lindsey Graham no escatimó en mayo pasado en declarar que a su gobierno le interesaba hacer en Venezuela lo que Ronald Reagan hizo en Granada, en lo que fue una operación de invasión genocida. Muchos investigadores señalan que el Comando Sur ha sido responsable no solo del diseño, sino también de la aplicación del llamado Plan Colombia. Hace una década, Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, responsabilizó al Comando Sur del derrocamiento del mandatario de Honduras, Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2008. El Comando Sur cuenta con 1.200 empleados y su área de responsabilidad abarca más de 30 países, así como una docena de territorios en el Caribe. Su sede actual está en Miami, Florida, aunque históricamente su centro de operaciones estuvo en Panamá. A este ritmo
casi insólito. Solo falta que digan que en Haití no se vivieron las dictaduras de los Duvalier, que en Colombia no hay muertos y desaparecidos por la guerra interna y que Iván Duque y Álvaro Uribe están preñados de buena voluntad al exigir a sus militares nuevos falsos positivos para hacer limpieza y exterminio de todo aquello que huela a izquierda. Y todo esto para lograr la paz. Que en Sudáfrica no hubo apartheid y que Nelson Mandela fue un accidente de la historia y los blancos le dieron la oportunidad a los negros para vencer. Solo los pueblos escriben su historia y luchan por mantenerla en la memoria colectiva. Sus símbolos, sus procesos económicos, políticos, sociales y culturales. Y por más que quieran reescribir la historia, los hechos pueden más. Pusimos el punto en la I.